Un gran saludo a todos los alumnos de octavo básico del Colegio San Agustín de Concepción. El tema que comenzaremos a trabajar en esta ocasión es el concepto de función. Imaginémonos lo siguiente, miremos la siguiente imagen, algo que comúnmente cada uno se encuentra en ciertos lugares. Bueno, si nosotros tenemos una moneda de 500 pesos y le echamos dentro de esta máquina, obtenemos 2 chicles. Entonces, ya estamos trabajando en cierta forma el concepto que queremos arraigar. O sea, estamos hablando de cantidad de monedas o dinero en particular y de cantidad de chicles que sale a partir de cierta moneda. Normalmente trabajamos con este tipo de máquinas diariamente, pero lo hacemos de forma mental e inconsciente. Por ejemplo, al comprar un pan en el kiosco del colegio, tenemos que cada pan cuesta 400 pesos. Si nosotros tomamos o compramos un pan, deberemos pagar 400 pesos. Si tomamos o compramos 2 panes, deberemos pagar 800 pesos. Por 3 panes, deberemos pagar 1.200 pesos. Cada uno de ellos está relacionado entre sí. Pero ¿cuáles son las variables de esta situación? En un lado tenemos la cantidad de pan y en el otro lado tenemos el dinero que se pagaría por cada uno de ellos. Considerando la misma situación anterior, tenemos 2 variables, cantidad de pan y dinero a pagar. ¿Existe alguna dependencia entre las variables? En este caso, el dinero a pagar va a depender absolutamente de la cantidad de pan que se va a comprar. Por ello, hablaremos que el dinero a pagar es una variable dependiente, porque depende de la otra, y la cantidad de pan es una variable independiente. Teniendo clara esta dependencia, es que podemos afirmar que el dinero a pagar es igual a 400 pesos por la cantidad de pan. A este tipo de relación en matemática lo llamamos función. En esta función tenemos 2 variables. Tenemos el pan o la cantidad de pan y el dinero que se va a pagar. Si va a pagar un pan, si va a comprar un pan, pagará 400 pesos. Por 2 panes pagará 800. Por 3 panes pagará 1.200. Y por X panes, ¿cuánto dinero pagará? Muy bien, pagará 400x pesos. Para mencionar a una función matemática, utilizaremos la siguiente notación: f de x, s de x, h de x, etc. Una función que depende del valor de x. En nuestro caso, en el caso del pan, tenemos que la función f de x se llama 400x o 400 por x. 400 porque es el valor de un pan y x porque representa la cantidad de panes que se va a comprar. Ahora, si consideramos f de x igual a 400x, de esta notación, x es lo que entra en la máquina y f de x es lo que sale. Si lo que entra es 5, o sea, se van a comprar 5 panes, al entrar a la máquina va a salir el 2000, que representa la cantidad de dinero que se va a pagar por los 5 panes. Esto lo podemos escribir como f de 5 es igual a 400 por 5, reemplazando el valor del x por el 5, que fue el número que ingresó. Por lo tanto, yo digo que f de 5 es igual a 2000, que representa el número que están relacionados entre sí. F de 5 igual a 2000, es decir que 5 se relaciona con el 2000. Considerando la función anterior, entonces, calculemos los siguientes valores de x. F de 6 es igual a 400 por 6. X representa el valor 6, que para nuestro caso es la cantidad de panes que se va a comprar, y 400 por 6 es equivalente a 2.400 pesos. F de 10 sería igual a 400 por 10. 400 por 10 es igual a 4.000, que sería el dinero que cancelarían por 10 panes. F de 11 es 400 por 11. Recuerden que el valor de x representa el 11 en este caso,
y 400 por 11 son 4.400, que corresponde al dinero que cancelará por comprar 11 panes. Lo que acabamos de hacer es evaluar una función, reemplazar el valor de x por distintos valores. Para resumir, si yo tenía una maquinita que me relacionaba la cantidad de panes que iba a comprar con el dinero que debería pagar, ¿cuál es la variable dependiente? El dinero a pagar. ¿Cuál es la variable independiente? La cantidad de pan. ¿Cuál es la relación entre las variables? Dinero a pagar es igual a 400 por la cantidad de pan. ¿Cuál es la función que modela la situación? F de x igual 400x. ¿Y f de 7 a cuánto sería equivalente? A 400 por 7, y eso es igual a 2.800 pesos. Representa el precio que pagaría por 7 panes. Pero para nuestra primera situación, que hablaba de la cantidad de monedas y hablaba de la cantidad de chicles, podemos también identificar cuál es la variable dependiente. La cantidad de chicles, porque va a depender de cuántas monedas yo ingrese. ¿Cuál es la variable independiente? La cantidad de monedas o el valor de las monedas. ¿Cuál es la relación entre las variables? Cantidad de chicles es igual a 2 por la moneda. ¿Cuál es la función que modela la situación? C de x, cantidad de chicles, es igual a 2 por x. C de 0, o sea, si no ingreso ninguna moneda, es 2 por 0, o sea, obtiene 0 chicles. C de 4, si ingresa 4 monedas iguales, entonces 2 por 4, eso es igual a 8 chicles. Analicemos otra situación. Como proyecto de una municipalidad, se han instalado bicicletas estáticas para cargar teléfonos móviles. Por cada hora de pedaleo a mediana velocidad, se pueden cargar 4 teléfonos. Si bien la carga no es completa, esta resulta muy útil para cuando la batería se está agotando. Bajo estas características, yo podría preguntar, ¿cuántos teléfonos se pueden cargar si se pedalea 5 horas? ¿Y si se pedalea 7 horas? Podría perfectamente yo establecer la siguiente tabla, en que marco las horas de pedaleo y los teléfonos cargados. Por lo mismo, si yo pedaleo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 horas, yo diré que se cargará, si con 1 hora de pedaleo se cargan 4 teléfonos, con 2 horas 8 teléfonos, con 3 horas 12 teléfonos, con 4 horas 16 teléfonos, con 5 20 teléfonos, con 6 horas de pedaleo 24 teléfonos y con 7 28 teléfonos. Yo podría intentar generalizar y decir, si yo tengo X horas de pedaleo, ¿cuántos teléfonos podré cargar? Perfecto, podré cargar 4 por X, o sea 4 por la cantidad de horas de pedaleo. Si tomamos el cuadrito nuevamente, podemos identificar, de igual manera como lo hicimos en los primeros ejemplos, variables que intervienen, que en este caso serían las horas de pedaleo y los teléfonos cargados. Y hablamos nuevamente de una variable independiente y de una variable dependiente. ¿Cuál será la variable que depende de la otra? En este caso, es más claro, o deberíamos darnos cuenta, que los teléfonos cargados van a depender exactamente de la hora de pedaleo. Por lo tanto, los teléfonos cargados es la variable dependiente y las horas de pedaleo sería la variable independiente. El número de teléfonos cargados es la variable dependiente porque depende de la cantidad de horas de pedaleo que se realiza. Entendamos un diagrama sagital como poder expresar una función. Un diagrama sagital se caracteriza porque representamos los mismos datos pero de una manera muy particular. Resolvemos dos conjuntos. En uno de ellos vamos a marcar las horas de pedaleo
Y en el otro vamos a anotar la variable de teléfonos cargados. O sea, en uno de ellos estamos indicando que si tenemos 1 hora de pedaleo, esto se relaciona con 4 teléfonos cargados. Con 2 horas de pedaleo podré cargar 8 teléfonos. Por 3 horas de pedaleo podremos cargar 12 teléfonos. En 4 horas de pedaleo podremos cargar 16 teléfonos. Y así podríamos continuar, relacionando la cantidad de horas de pedaleo con la cantidad de teléfonos que pudiese cargar. Pero si yo quisiera generalizar, entonces diría, si ahora tengo X horas de pedaleo, podré obtener entonces 4X o 4 por X teléfonos cargados. Entonces, esta forma de escritura es lo que se llama diagrama sagital. Sin embargo, continuemos completando algunos conceptos que revisamos o que revisaremos a continuación. En ese tenemos la variable independiente, que son las horas de pedaleo, y los teléfonos cargados identificamos como la variable dependiente. De la misma manera, relacionamos una función que se relaciona el conjunto de las horas de pedaleo con los teléfonos cargados. A todos los elementos que forman parte de esta variable independiente de las horas de pedaleo, variable independiente, a este conjunto se le llama dominio de la función, mientras que al conjunto que relaciona la variable dependiente se le llama recorrido de la función. De la misma manera podemos generalizar o escribir la modelación de la función a través de una expresión algebraica, f de x igual a 4 por x, en que x es la cantidad de horas de pedaleo y el resultado obtenido es la cantidad de teléfonos que se pueden cargar. Por lo tanto, identificamos esta expresión algebraica que modela la función. A partir de lo anterior, podemos definir el concepto de función y todos los conceptos asociados a ella. Una función es una relación entre dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, que llamaremos x e y, de manera que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Consideremos también que la variable y se puede escribir como f de x y se lee función de x. Además, apareció el concepto de dominio de una función, que corresponde al conjunto de valores que la variable x puede tomar, es decir, a los valores de la variable independiente. Por el contrario, el recorrido de una función corresponde al conjunto de valores que la variable y puede tomar, es decir, a los valores de la variable dependiente. Analicemos el siguiente problema. Miguel vende automóviles. Su sueldo fijo es de 220.000 pesos y por cada unidad vendida recibe una comisión de 35.000 pesos. La pregunta es, ¿cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes? Para responder a estas preguntas haremos el siguiente recuadro. Un recuadro que identifica las dos variables que intervienen, la cantidad de automóviles vendidos y el sueldo que recibirá. Si él vende solo un automóvil, recibirá 220.000, que corresponde al sueldo fijo, más 35.000 por 1. El 1 es la cantidad de automóviles vendidos. Él recibiría bajo estas características 255.000 pesos. Si él vendiera 2 automóviles, recibiría el sueldo fijo de 220.000 más 35.000 por 2, lo que me daría un sueldo de 290.000 pesos. Si él vendiera 3 automóviles, su sueldo estaría determinado por 220.000 sueldo fijo más 35.000 por 3, que representaría la cantidad de automóviles vendidos, lo que corresponde a un sueldo de 325.000 pesos. Finalmente, y atendiendo a la pregunta, si él vendiera 9 automóviles, él recibiría un sueldo de 220.000, que sería un precio fijo, más 35.000 pesos por 9 automóviles vendidos, o sea, su sueldo sería de 535.000 pesos.
Si yo sigo analizando la situación de Miguel, tendría que a partir de lo anterior, queremos generalizar el sueldo que recibiría Miguel. Entonces identifiquemos una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente sería el número de automóviles que vende, lo que determina el sueldo que recibiría Miguel en este caso. X corresponde al número de automóviles e Y correspondería al sueldo que recibiría en este caso Miguel, que podría también corresponder a f de X. Pero, ¿cuál es la expresión que modela la situación? ¿Qué expresión algebraica me permite a mí determinar el sueldo de Miguel independiente de la cantidad de automóviles que él venda? Entonces, algebraicamente, yo podría decir que el sueldo de Miguel, o sea, que f de X o que Y, es igual al sueldo fijo, 220.000 pesos, más 35.000 pesos por la cantidad de automóviles que venda, que en este caso es X. O sea, me quedaría el f de X o la función o el sueldo son 220.000 pesos, que es lo que él recibe como sueldo fijo, más 35.000 por la cantidad de automóviles que él venda. Lo que también se puede expresar como Y es igual a 220.000 más 35.000 por X. Esa es la expresión algebraica que modela la situación. X, recordemos, representa la cantidad de automóviles vendidos. Perfectamente, al igual que en el problema anterior, podríamos establecer un diagrama sagital. En este diagrama sagital identificamos las dos variables que intervienen, el número de automóviles vendidos y además el sueldo, que se relacionan a través de una función que llamaremos f. En este conjunto de número de autos vendidos, si él vende un automóvil, recibirá un sueldo de 255.000 pesos, y que está implícito el sueldo fijo de 220.000 más los 35.000 pesos por automóvil vendido. Si él vende dos automóviles, entonces recibirá un sueldo de 290.000 pesos. Si él vende 3 automóviles, recibirá un sueldo de 325.000 pesos. Si, por el contrario, él vende 9 automóviles, recibirá un sueldo de 535.000 pesos. Ahora, si queremos generalizar y mencionamos que él vende X automóviles, su sueldo está determinado por la expresión 220.000 más 35.000 por X o 35.000X. Recordemos además que la variable independiente corresponde al número de autos vendidos y el sueldo que depende de los automóviles se llama variable dependiente. Además, señalamos como dominio de la función a todos los valores de la variable independiente y hablaremos de recorrido cuando hablamos de todos los valores posibles que pueden darse en la variable dependiente. Si relacionamos y nos damos cuenta, cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del recorrido. Por eso hablamos de una función como tal. Ahora, si queremos buscar la expresión algebraica que modela la situación, tenemos que f de X es igual a 220.000 más 35.000 por X, en que X es la cantidad de automóviles vendidos y f de X, que es equivalente a Y, representa en este caso el sueldo que recibirá Miguel por ese mes dependiendo de la cantidad de automóviles que venda. Eso entonces corresponde a la expresión algebraica que modela la función. A considerar, ¿cuál de las siguientes representaciones corresponde a una función? No olvidemos que una función es una relación entre dos variables, que variable independiente y variable dependiente, que llamaremos X e Y, de manera que a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Tomemos en consideración ello para responder a lo siguiente. La primera relación, el primer diagrama sagital, relaciona la primera variable independiente A, B, C, con las variables dependientes 1, 2, 3. El A está relacionado con el 1, el B con el 2 y el C con el 3. Definición.
de manera que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. En este caso, a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Por lo tanto, ese diagrama sagital sí representa una función. Segundo problema. En este diagrama sagital tenemos la variable a, que está relacionado con el 1 y está relacionado con el 2. Por lo tanto, en este caso, una de las x, variable independiente, está relacionado con dos elementos del recorrido o de la variable y. Eso quiere decir que no cumple con la definición de función, por lo tanto esto no es una función. Ese diagrama sagital no representa una función. Tercer diagrama. En este caso, el a, que es la x, está relacionado con el 1. El b está relacionado con el 1. O sea, el a está relacionado con un elemento, el b también está relacionado con un elemento. Puede ser el mismo, pero está relacionado solo con uno. Y el c está relacionado con el 2, o sea, solo con 1. Eso quiere decir que sí cumple con la definición. Por lo tanto, eso también sí es una función. Ese diagrama sagital representa una función. Finalmente, el diagrama sagital en que el b está relacionado con el 2 y el c también está relacionado con el 2, cada una de las variables de x está relacionada con un único elemento de la variable y, o sea, del recorrido de la función, independiente que haya un elemento que no está relacionado del conjunto y, del recorrido, o que hay dos variables que están relacionadas con un elemento del recorrido. El concepto de función dice, cada variable de la x está relacionado con un único elemento de la y. Por lo tanto, eso también es una función. Eso es importante señalarlo a partir de la definición de funciones. Y finalmente, revisemos el último problema para conceptualizar todo lo que hemos visto. El valor general de las entradas para una obra de teatro es de 4.500 pesos. Y la capacidad máxima del teatro es para 150 personas. Pregunta, ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido de la función que modela la cantidad y la recaudación de dinero? Para ello, pensemos en lo siguiente. La variable independiente es el número de personas que va al teatro, que sería nuestra x. La variable dependiente, que sería nuestra y, corresponde al dinero que se obtiene por la recaudación. En este caso, si hacemos una tablita, tendríamos que si van 0 personas, recibirían 0 pesos. Si va una persona, recibiría 4.500 pesos. Si van 5 personas, recibirían 22.500. Si van las 150 personas, o sea, si se completa toda la capacidad del teatro, recibirían 675.000 pesos. Recordar que el dominio corresponde a la variable independiente, o sea, todos los valores posibles de x. Y el recorrido, o sea, el y, corresponde a los valores que puede tomar la variable dependiente, o sea, a todos los valores que podrían relacionarse con el dinero recaudado. Por ello, es que yo podría señalar primero que la fórmula para obtener o la función que modela la situación sería y es igual a 4.500 por x, en que x es la cantidad de personas que va al teatro y y es la recaudación que se obtiene. Y como la pregunta se relaciona con el dominio del recorrido, yo podría decir que el dominio de la función son 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, hasta 150 personas como máximo, que es la columna del número de personas de la x en este cuadrito. Y el recorrido corresponde al dinero que podrían recibir, que podría ser 0 si van 0 personas, 4.500 si va 1, 9.000 si van 2, 22.500 si van 5, hasta 675.000 si van las 150 personas. Con este problema hemos señalado conceptos relacionados con función, con modelación de la función y con elementos como el dominio, recorrido, variable dependiente, variable independiente. Con estos conceptos analizados y con estos ejercicios y problemas planteados, están perfectamente capacitados para resolver la guía número 1 de funciones, que
que se encuentra en el aula virtual. Cualquier duda o consulta, utilice el correo respectivo y también recordar las retroalimentaciones Zoom. Nos vemos y cuídense.